Hola a todos, mi nombre es Mónica Jiménez Astudillo y vamos a presentaros nuestro trabajo de investigación que queremos llevar este año al Congreso No2, que está próximo a finalizar en este 2022. En primer lugar, queríamos agradecer a la organización del Congreso su implicación y la participación que nos han brindado para poder llevar a cabo este trabajo de investigación. Así que sin más, voy a compartir la presentación y comenzamos. Bien, este trabajo que aquí presentamos está llevado a cabo por la Universidad Villanueva, de la mano de Ana Muiño, Alejandro Arrillaga, Sol Torán y yo misma, Mónica Jiménez, y lleva por título La introducción de comunicadores en niños con TEA y la mejora de la calidad de vida familiar, una revisión sistemática. En primer lugar, vamos a ver el esquema de la sesión que vamos a llevar a cabo. En un primer momento llevaremos a cabo una aproximación conceptual, teórica, para situarnos en el tema que nos compete. Después daremos paso a la pregunta de investigación y al objetivo de nuestro trabajo. Hablaremos del material y los métodos que hemos llevado a cabo para esta revisión sistemática y finalizaremos con los resultados y las conclusiones y limitaciones del estudio más significativas para nuestro trabajo. Bien, en tanto, el trastorno del espectro autista, TEA en adelante, es un trastorno del neurodesarrollo muy trabajado y muy intervenido, nunca mejor dicho, en nuestra sociedad actual, caracterizado por déficits tempranos sociales, comunicativos y cognitivos que impactarán en el posterior desarrollo de las habilidades asociado a los intereses restringidos y que os vamos a comentar ahora. Esta definición es la que actualmente da el DSM-5 en su última versión. Y estos intereses restringidos hacen alusión a deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos, especialmente en las deficiencias o dificultades sociocomunicativas. También hace alusión en un segundo criterio a los trastornos restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, como puede ser los aleteos, los balanceos o incluso mucha hiperactividad que muestran algunos de estos niños. El criterio C habla de los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Lo ideal, lo óptimo, es hacer esa intervención, ese diagnóstico en el primer momento del desarrollo vital humano, pero no siempre, ¿verdad?, podemos conseguirlo. Entonces, vamos a velar porque ese diagnóstico sea temprano, como hablaremos con posterioridad, pero puede que o bien no se llegue a diagnosticar nunca o que se enmascare y se compense, bueno, pues haciendo compensaciones con otras habilidades a lo largo de toda la vida. El penúltimo criterio hace alusión a que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en los ámbitos sociales, laborales y en otras áreas que puedan interferir en la vida de la persona con autismo. Y por último, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Esto quiere decir que muchas veces la discapacidad intelectual se camufla con TEA, ¿no? Muchas veces no somos capaces de diagnosticar o diferenciar un TEA de la discapacidad intelectual. Bien es cierto que ambas presentan características comórbidas y que muchas veces se pueden dar de manera análoga, ¿no?, de manera similar. Por tanto, tenemos que tener una buena información para que no coincidan o que en la medida de lo posible esos trastornos comórbidos sean lo menos significativos posibles. Como vemos y como sabemos, el trastorno del espectro autista supone un problema de índole clínica, de índole escolar, de índole académica, pero un problema social que nos afecta a todos. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños presenta trastorno del espectro autista, lo que se puede traducir en que 60 millones de personas en el mundo actualmente padecen TEA. Es cierto que ha habido una progresión en las últimas 2 décadas, quizá por el sobrediagnóstico o por el diagnóstico que hace unos años no se emitía y ahora sí, los recursos y la capacidad, la formación que tenemos para poder trabajar con ello, ¿no? También es cierto que hay casos muchísimo más masivos, tanto de diagnóstico como de intervención, en Europa, Oceanía y Asia. ¿En qué vamos a traducir esto? Bien, en función del grado de afectación que tenga TEA, no hemos querido incidir sobre ello por no extender la presentación, pero es cierto que el DSM establece diferentes grados, ¿no? Hay 3 grados que va de una necesidad de ayuda, una necesidad de ayuda notable, una necesidad de ayuda muy notable, y en función de estos 3 grados que establece el DSM-5 van a tener más o menos necesidad de apoyo y
sí se verá más o menos resentida su calidad de vida y la de su familia. Por ello, es necesaria una investigación, ¿no?, por la constitución del problema que aquí presentamos, que, como vamos a ver con posterioridad, no es todo lo prolija que debería. En un primer momento parece que todos pensamos simplemente TEA con una disfunción, ¿no?, a nivel cognitivo, pero en el estudio que os mostramos queremos hablar de las dificultades persistentes que tienen estos niños en la comunicación, ¿no? La sintomatología de estos problemas de comunicación es muy heterogénea en función de estos apoyos que vamos a necesitar. No es lo mismo un niño que esté muy afectado sin lenguaje que un niño de alto funcionamiento, de lo que antiguamente podíamos llamar alto funcionamiento, que pueda ver más o menos resentida su comunicación en este sentido. Hay algunos estudios empiezan a hablar que en el ciclo vital humano muchos de estos hitos del desarrollo empiezan a aparecer a los 8 meses de edad, aunque, como bien hemos comentado antes, se puede prolongar hasta el final de la vida sin que haya un diagnóstico claro y específico en trastorno del espectro autista. Bien, en función de ello podemos hablar de personas que no tienen una adquisición del lenguaje, otros que tendrán un lenguaje restringido y otras personas que presenten dificultades a nivel pragmático. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues principalmente en los problemas en la intención comunicativa. A veces no van a saber qué es lo que quieren decir, la atención conjunta, el contacto ocular, que es especialmente importante en esa atención conjunta, pero nos queremos centrar principalmente en el hecho de señalar, la imitación y, por supuesto, el juego. Señalar específicamente por el hecho de que supone, ¿no?, ese prerequisito para lo que después va a ser o va a ser imprescindible para la comunicación y cómo vamos a plantear esos déficits en el lenguaje receptivo. También de esta parte podemos concluir que muchos niños que tienen mayores dificultades por el hecho de tener trastorno del espectro autista en comprensión, en producción, en nivel de vocabulario, y están bastante más alejados de lo que cabría esperar para su edad de desarrollo, ¿no? En esos niños que llamamos normotípicos adquieren hitos muchísimo más tardíos, pues en la utilización de estructuras gramaticales, la utilización de los pronombres o el hecho de poder aplicar y utilizar el lenguaje en función de los contextos sociales y de las situaciones sociales. Incluso en algunos casos más graves aparecen las temidas ecolalias que tanto temen a los padres y que tanto irrumpen en el modelo de calidad de vida familiar. Sin más, pasamos a lo que consideramos calidad de vida familiar y su relación con el trastorno del espectro autista. La calidad de vida familiar también es un tema muy estudiado desde hace unos años. Aquí en España tenemos a la cabeza a Miguel Ángel Verdugo, donde este concepto ha ido sufriendo una serie de evoluciones, ¿no? En un primer momento estaba más relacionado con la satisfacción, con la vida, con los valores, hasta pasar al prisma que tenemos hoy en día, entendiendo calidad de vida familiar como un concepto multidisciplinar, relacionado con otros indicadores de índole subjetiva, objetiva, como puede ser el bienestar físico, el bienestar material, social, el desarrollo personal y la mediación que va a hacer cada propia persona de los propios valores. La investigación actual arroja que hay una dificultad añadida al hecho de que ya supone la crianza, ¿no?, cuando un niño tiene TEA. En el caso de un primer diagnóstico de TEA, los padres tienen que romper con toda esa expectativa del niño idealizado, ¿no?, que se han ido generando durante los meses de embarazo, durante los primeros años de vida, ¿no?, en el peor de los casos. Y en este caso, la mayoría de la investigación arroja que los padres no solo tienen una dificultad añadida en la crianza, sino que tienen un menor índice de calidad de vida familiar en comparación con los niños con desarrollo neurotípico. De hecho, algunas investigaciones concluyen que el estrés aparece de manera mucho más significativa en casos donde los grados de afectación son mayores. Es cierto que hay otros estudios, como veremos ahora en la revisión sistemática, que también concluyen que el estrés parental va relacionado simplemente con el TEA, independientemente del grado o de la sintomatología que parezca, ¿no? Son muchas las intervenciones que vamos a llevar o que se están llevando a cabo en pro de mejorar la calidad de vida, tanto en los centros educativos como en casa, ¿no? Una de ellas son los comunicadores que aparecen dentro de los sistemas alternativos de comunicación, que se apoyan sobre todo en las nuevas tecnologías, abriendo una nueva ventana de comunicación para estos niños. Es cierto que el acceso a los sistemas alternativos de comunicación disminuye sobre todo las conductas inadecuadas y mejora la calidad de vida familiar, que es lo que nos vamos a centrar en nuestro propio estudio.
Para ello pasamos ahora a la parte más puramente metodológica. Nuestra pregunta de investigación era saber o comprobar mediante una revisión sistemática si la introducción de comunicadores generaba un cambio significativo en la calidad de vida familiar en niños con trastorno del espectro del autismo. Para ello, en un primer momento, para dar respuesta a esta pregunta de investigación, fijamos una serie de criterios de inclusión. Estos criterios eran aquellos periodos comprendidos entre 2012, 1 de enero de 2012, hasta octubre de 2022, es decir, que los artículos de revisión no fueran más, no tuvieran una trayectoria mayor a 10 años. Otro de los criterios que seleccionamos es que fueran artículos científicos, rechazando así guías, manuales, que nos consta el trabajo que están haciendo muchas de las asociaciones por dar a conocer y divulgar este problema social que sufren algunos de los niños, pero en nuestro caso queríamos tener o queríamos contar con una revisión que fueran artículos científicos en revistas indexadas y bien posicionadas. Otro de los criterios era que esos artículos científicos fueran tanto de índole cualitativa o cuantitativa, pero que estuvieran escritos en castellano. La población no debía solo acotarse a la población española, de hecho hay estudios en México, como vamos a comentar con posterioridad, pero que el idioma sí que fuese en castellano para saber con la evidencia que contamos en nuestro idioma. Y por último, incluimos la edad de los participantes para ser susceptibles de recibir atención temprana, que como sabéis es una medida que se aplica a los niños entre 0 y 6 años y a sus familias, ¿no? Para dar respuesta lo más prontamente posible a las patologías que puedan surgir o que puedan sufrir o el riesgo de poder padecerlas. Consideramos además añadir 2 años pasados los 6, es decir, abarcar una edad de entre los 0 y los 8 años, con el propósito de saber si la intervención educativa en la etapa obligatoria, es decir, cuando comenzamos en primero de primaria, modificaba nuestra pregunta de investigación. Los descriptores que utilizamos para nuestra base de datos fueron TEA Autismo en función de las necesidades de cada uno de los repositorios en los que buscamos la información, calidad de vida familiar, sistemas alternativos de comunicación, dispositivos de comunicación y comunicadores de manera análoga. La búsqueda se ha llevado a cabo en la base de datos de Dialnet, Scopus y EBSCO. Como resultados de nuestra investigación, en un momento inicial contamos con 57 artículos, lo que son bastante poco, una muestra poco significativa para una revisión sistemática en un primer momento, y aplicando esos criterios de inclusión o de exclusión que comentábamos con anterioridad, esa muestra se vio reducida a un total de 11 artículos. En esos artículos podemos discutir que la investigación que relaciona la calidad de vida familiar y el lenguaje es escasa y por ende la calidad de vida familiar, TEA y problemas de comunicación es prácticamente inexistente o nula, tanto dentro de nuestro país como fuera. En aras de ello, la atención temprana sigue persiguiendo buenas prácticas, ¿no? Llevando a cabo medidas de intervención de manera, en un primer momento, sincrónicas. Es verdad que con la aparición de la COVID-19, la pandemia, nos vimos todos reducidos a nuestros hogares, lo que supuso un arma de doble filo. En aquellos primeros momentos, padres donde se les acababa de dar ese primer diagnóstico de autismo, se veían desorientados, desconcertados, pero sacando todo ese esfuerzo de los profesionales y de las familias, se consiguió una intervención, una teleintervención, apoyándonos en las nuevas tecnologías, donde consta el buen trabajo y la buena praxis que ha supuesto, especialmente en lo que tiene que ver con sistemas alternativos de la comunicación y otra serie de comunicadores especiales para el trastorno del espectro autista. Es verdad que ha quedado patente a lo largo de todo nuestro trabajo cómo la atención temprana, que ha seguido buenas prácticas, especialmente todas aquellas familias que han trabajado desde el modelo centrado en familia o de las rutinas familiares, es lo que más, los niños que mejor han visto favorecidos pues ese diagnóstico en cuanto al control percibido de los padres, empoderamiento de la situación o sensación de empoderamiento, ¿no? De generar en relativa manera pues esa competencia para el cuidado de los niños. Respecto del TEA, como hemos venido hablando en toda la discusión, sigue teniendo un difícil diagnóstico. Hay algunos casos que siguen pasando desapercibidos o que se camuflan con otras patologías.
lo cual supone esa primera noticia, esa comunicación y ese trabajo arduo no solo con los niños, sino con las familias para asimilar, trabajar y adaptarse a lo que supone esa nueva situación del trastorno del espectro autista. El nivel de comunicación varía en función del grado de afectación de los niños, así como el nivel de calidad de vida familiar, ¿no? Parece que las áreas de comprensión verbal, vocabulario, comprensión auditiva y gramatical son lo que más afectan o los que más se alejan de lo que cabría esperar en hitos evolutivos del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, para su edad de desarrollo. En aras de ello, debemos mejorar la comunicación, que sea muchísimo más funcional. Incluso en casos, se ha demostrado en nuestra investigación, donde no había en un primer momento posibilidad del lenguaje, cómo ha ido apareciendo, cómo han mejorado las relaciones interpersonales entre iguales, entre adultos, entre figuras de referencia. Y también cómo hay una mejora global de la conducta, especialmente cuando no hay comunicación, con esa aparición de las conductas disruptivas que también caracterizan a los niños con el espectro autista, y por ende cómo mejoran el nivel de vida, de calidad de vida familiar. Respecto a la calidad de vida familiar propiamente dicha y su relación con el trastorno del espectro autista, cabe señalar que los estudios son escasos, como volvemos a incidir, y hay alguno más que se relaciona con otro tipo de patologías, como pueden ser las enfermedades raras, pero debemos seguir trabajando por el trabajo específico en trastorno del espectro autista. Por ello, la mayoría de los artículos concluyen en que las familias tienen una percepción grande de que hay una falta de recursos, falta de apoyo social, falta de apoyo sanitario. Hay muchos profesionales que se dedican a trabajar con familias, incluso con grupos de apoyos de trabajo, y para ello hoy en día sí que estamos midiendo el índice de calidad de vida familiar con cuestionarios, entrevistas etnográficas, grupos focales, ¿no? En otros casos, algunas de las familias también han mostrado que muchos profesionales que les han atendido en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, han mostrado pues, falta de empatía o sensibilidad, siendo aquellos que trabajan en el modelo centrado en familias y las rutinas los que mejor se han visto avalados tanto por padres como por niños. Por todo ello, la introducción de comunicadores favorece muchísimo en esos primeros momentos del diagnóstico esa intención comunicativa de los niños para con los padres, puesto que es una de las preocupaciones que más tienen los padres hoy en día. Por una parte, preocupaciones a futuro, qué va a pasar con sus hijos, sobre todo cuando no hay lenguaje, ¿no? A largo plazo, qué es esa importancia que se le da a lo que puede pasar con ellos cuando ellos falten, la importancia que tiene la figura de los hermanos, tanto a la hora de poder tener una intención comunicativa muchísimo más clara al ser un igual, y también el hecho bueno, introducir esos comunicadores facilita ese estrés parental al verse más empoderados para anticiparse a las necesidades que puedan tener sus hijos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel biológico, ¿no? Por todo ello, queremos concluir que incidimos de nuevo en la escasa investigación que relaciona calidad de vida familiar y lenguaje, donde el caso de una aparición de trastorno del espectro autista puede ver mermada la capacidad familiar en cuanto a gestión. Debemos superar esa homeostasis familiar, ese cambio, y efectivamente valorar ese grado de afección que tenga el trastorno del espectro autista para dotar al niño y a la familia de mayores recursos, mayores apoyos que puedan mejorar esos niveles de comunicación. Las familias muestran falta de apoyo social y tienen muchísimas preocupaciones, sobre todo a futuro, qué va a pasar con aquellos niños que tienen una leve intención comunicativa, y a nivel de lenguaje, pues debemos mejorar o ayudar a que mejoren esas relaciones interpersonales, mejoran los problemas de conducta y que la comunicación, en definitiva, sea muchísimo más funcional. Esas deben ser las bases de la intervención que debemos de lograr por nuestra parte los profesionales de una manera inter y transdisciplinar, y apoyarnos y seguir trabajando con las familias y con los padres, generando las mayores oportunidades y los mayores entornos para favorecer la comunicación en estos niños. Como todo trabajo de investigación, el nuestro ha supuesto una limitación clara, que era, queríamos saber, una arma de doble filo, el trabajo con el que contábamos en nuestro idioma para poder hacer a futuro una comparación con el resto del mundo.
Así que queríamos despedir nuestra presentación con que ninguna otra actividad en tu día es tan importante como pasar tiempo de calidad con tu familia, y nos despedimos velando por mejorar el estrés parental, la calidad de vida familiar y, por supuesto, la comunicación en niños con trastorno del espectro autista. Os dejamos el correo de contacto y quedamos atentos a vuestras dudas, cuestiones o sugerencias. Un saludo.